Gracias por seguir en sintonía en 97.7 en la Ciudad de México y en las repetidoras, las estaciones filiales en Guadalajara, en Monterrey y en algunas otras ciudades de la República. Y hoy es martes de debate. Es martes de debate para que analicemos, para que planteemos puntos de vista que son distintos, que se confrontan en la búsqueda de tener pues una mayor información, puntos de vista, para normar nuestro criterio y para mejorar nuestra visión como ciudadanos respecto a los asuntos públicos. Y desde luego el tema central de estos días está siendo el tema de la reforma educativa. ¿De verdad se va a fondo en esto? ¿Es solo un maquillaje? ¿Obedece a asuntos políticos? De eso vamos a hablar con Marco Antonio Fernández, quien es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke y tiene una licenciatura en ciencia política por el ITAM. Marco Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario. Y Manuel Gil Antón, académico del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, doctor en ciencias. Manuel, bienvenido. Al contrario, Julio, Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal, auditorio? Muy bien, pues muchas gracias. Ahorita está el asunto de esta solicitud de disculpas que ha hecho el presidente de México al Vaticano y a Madrid por el asunto que está ahorita en la discusión pública. Viene la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos y en general pareciera que hay una intención también de rediseñar o replantear la historia patria a partir de estas consideraciones. Marco Antonio, ¿habrá un rediseño de la historia oficial en los libros de texto gratuito? Pues mira, no lo sé. O sea, creo que las señales están en ese sentido. Sí coincido con tu lectura al respecto. Asumo, ahorita vamos a entrar en materia de lo que se propone de la reforma educativa, pues incluso se plantea como parte de del dictamen que está por discutirse, las materias que deben de incluirse mínimas en el plan de estudios, lo cual desde mi punto de vista es un absurdo, pero incluso en esa lista de materias se dice que la historia es una de la historia, el civismo, la filosofía, las artes, en especial la música, etcétera, en un listado que además me parece incompleto, no están las matemáticas, por ejemplo, etcétera. Pero sí creo que viene una disputa nuevamente por la educación. Y así llevamos por lo menos desde 1992, pues ya va a ser la quinta reforma, todas prometiendo lo mismo: resolver el problema de equidad de oportunidades educativas que hay en México, que claramente es un mayúsculo problema, de la falta de inclusión o una inclusión débil del sistema educativo y de un problema muy grave que hay del aprendizaje pues de la mayor parte de los chicos en las escuelas de nuestro país. Manuel, ¿la reforma educativa es solamente un escenario de pelea por grupos políticos? No, yo creo, Julio, que estamos ante un proceso mucho más complejo, ¿no? Al respecto de tu pregunta inicial, de si en los nuevos libros de texto va a haber alguna redefinición histórica al respecto, una redefinición de la historia oficial o de la historia escolar, yo creo que es muy temprano para decirlo, porque apenas se está viendo cuál va a ser el marco legal general de lo que propone este régimen que se autodenomina una cuarta transformación. Probablemente sí, no lo sabemos, pero lo que sí creo yo es que estamos ante ante un dilema de si en efecto esta propuesta que está por aprobarse es realmente paridora, va a dar cauce a una transformación educativa, o si será otra vez, en vez de un artículo constitucional que nos diga cuál es el proyecto del Estado mexicano al respecto de la educación, va a ser una forma novedosa de control del magisterio, en la que se ha confundido, sobre todo desde 2013, se ha creído que el artículo 3 constitucional es el espacio en el cual hay que establecer mecanismos para controlar al magisterio, para tratarlo como infante, sin voz, y para
regular en un régimen que escapa al artículo 123 sus condiciones de trabajo. Ahí me parece que está en este momento el dilema. ¿Qué objeciones, Marco Antonio, centrales tienes a este proyecto de reforma educativa? Mira, yo creo que me gustaría responder primero la parte que le reconozco y luego la parte que me preocupa. Adelante, por favor. Creo que consistente con el reclamo del magisterio respecto a la reforma que está por derogarse, que se consideró por sus efectos punitivos respecto a la evaluación de desempeño, lo que se retoma en esta propuesta es quitar los efectos laborales de la evaluación y justo consistente con reconocer al maestro como agente de transformación del sistema educativo, y así se plantea en el proyecto. Por eso se le promete su derecho a recibir cursos de capacitación que sean pertinentes y les sirvan de una vez por todas para realmente mejorar en su aspecto pedagógico en las aulas. Sobre todo porque, otra vez, consistente con el reclamo magisterial adecuado de la falsa promesa incumplida de la anterior, bueno, de esta reforma que está por derogarse, el gobierno, el Estado mexicano hasta ahora no ha cumplido en brindarles realmente los cursos de capacitación que sean adecuados para su labor. Y nuevamente el texto promete que se les va a dar, pero ahí empieza una serie de diablos en el detalle, porque ahorita vamos a ver todas las promesas que trae el proyecto, pero hay una parte que es nodal. En esas promesas yo no sé cómo las van a cumplir, porque entiendo que los detalles tienen que venir en la legislación secundaria, y lo más importante, ver que realmente las autoridades, tanto los estados como la federación, los cumplan, pero para eso, colegas, se necesita lana. Y cuando prometen que les van a dar esta capacitación y, por ejemplo, en el presupuesto de este año para capacitación precisamente del magisterio se recorta el 61% y el gobierno presenta su propuesta de reforma educativa y dice que no va a haber un impacto presupuestal para la implementación, pues ya empezamos luego con las dudas, creo, fundadas, en el sentido que pues no basta decir o enumerar una serie de derechos o de promesas en la Constitución, sino ver cuáles son las condiciones para realizarlas. Ahora bien, retomando, y creo que es el punto nodal de la controversia respecto a lo que hasta ahorita ha detenido el proceso legislativo, ¿qué pasa con el artículo famoso 123 apartado B y por el otro lado los procesos de selección para el ingreso y promoción en el servicio docente? Quisiera explicar muy brevemente esto. Antes de 2013, solo se contemplaba, pues no había un servicio profesional, digamos, reconocido como tal en la legislación, sino que todo se normaba por el artículo 123 apartado B. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la ley de trabajadores al servicio del Estado se activaba y eso le daba derecho al sindicato de tener el control del 50% de las plazas disponibles y de nueva creación, solo con la condición de que cuando se otorgaran estas plazas se cumplieran con los requisitos del puesto, y eso pues era muy laxo. Claro. Y eso fue una de las puertas que abrió lamentablemente a las prácticas de la venta y la herencia de plazas. Sí. Se mete la reforma de 2013, constitucionalmente los concursos de ingreso y de promoción, quiere decir que para que tú seas profesor tienes que hacer un concurso, concursar por tu plaza, sí. O si tú como profesor quieres ser director o supervisor, hacerlo a partir de tu mérito y no a partir muchas veces, como sí ocurrió, no es una cosa de la imaginación. Los que hemos estudiado estos temas sabemos y se ha documentado que lamentablemente había prácticas a los que los maestros los sujetaban de corrupción. ¿Por ahí va el asunto, Manuel? No, yo no estoy de acuerdo. Mira, yo creo que cuando se dice que hoy la reforma actual trata de desligar la evaluación de lo laboral para unir a, digamos, para
que no esté orientada por la evaluación, sino que esté orientada por la formación, el magisterio, cambia la visión del magisterio, cambia de ser un objeto a cambiar, de ser un sujeto que va a ser partícipe del cambio. Y a mí lo que me parece impresionante es que los que promovieron la reforma del 2013, es decir, el Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, que no fueron aplanadora, fueron lo que sigue, porque ni siquiera tuvieron que estar preocupados por los 2/3 para la aprobación, no han hecho un solo acto de autocrítica. Usaron la evaluación como un mecanismo de castigo. Había que pasar la evaluación para conservar el empleo. No solo fue punitiva para conservar el empleo, fue también para adquirirlo. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo que fue punitiva para adquirirlo? O sea, perdón, sí, es que no, Manuel, ¿qué es punitivo? O sea, ¿cómo que es punitivo para adquirirlo? Marco, yo te dejé hablar, déjame exponer. Segundo, la preocupación que tiene por el dinero Marco, a mí me parece que la previsión que tiene que tener el gobierno para las reformas en términos de Hacienda, me parece que no son dignas de este país. En 2017, Hacienda le autorizó 70 millones de pesos a Nuño para comunicación social. Claro. Y al final del año le autorizó MID 1.960 millones de pesos. No hay una barbaridad casi digna de cárcel por este brutal despilfarro. Y por otro lado es falso que todos los profesores hayan obtenido su plaza por venta y herencia. Es falso. Y ya había concursos de ingreso a partir del acuerdo de la calidad de la educación. Hay muchos mitos, y sobre todo hay uno grande. Cuando Marco se refiere al 62 y dice que en el artículo 62 de la Ley Federal del Trabajo, para el Servicio del Estado, dice 50% y 50%, siempre es el sindicato el que hizo trampas. No, perdón, y el otro 50% que dependía de la autoridad. Ese no se vendió, no se corrompió, no se les dio plazas de profesores a choferes de diputados. Entonces, no es cierto que haya habido una colonización del sindicato sobre la SEP. Lo que hubo fue un pacto corporativo que tenía intereses políticos por sobre los intereses educativos. Y en consecuencia, anticipo, no entendamos lo punitivo en términos de que se pierde o no el trabajo, sino que, por ejemplo, en la ley actual, aún vigente, si después de 2 intentos para ser profesor se le considera no idóneo, se pierde el trabajo sin responsabilidad alguna para la autoridad. Y eso se quita. No, eso se quita. No, espérame, así estaba. Y eso se quita. No, perdón, Marco, estoy hablando de cómo está la ley hoy. Y yo lo que diría es, bueno, si ahora el PRI, el PAN y el PRD están tan preocupados por la democracia y están tan preocupados por la educación y por quitar lo punitivo, ¿no debía haber empezado esto por una seria autocrítica de que lo que hicieron hace 6 años fue una calamidad que lastimó mucho a la educación en México? Pero es que debería castigarse a personas como Aurelio Nuño por comisión de hechos contra el interés nacional. A mí me parece que si se demuestra, y así nosotros lo hemos escrito, o sea, no es algo, a ver, yo sí quiero dejar claro una situación. Estoy parcialmente de acuerdo con Manuel en el sentido de que en el problema de la corrupción de las plazas, no solo era el sindicato. Y, por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado cómo en el pasado, o sea, estoy hablando esto previo a 2013, había la asignación de plazas de manera indebida, se presentaron las denuncias respectivas y como pasa en este país en la mayor parte de los delitos, no pasó nada, ¿ok? Segundo, hay un problema de la forma en que una vez que se establecieron los concursos, lamentablemente las autoridades en los estados e incluso la propia autoridad federal, en el caso de la Ciudad de México, no concursaron todas las plazas disponibles y sobre todo no respetaron el orden de los resultados, lo que le llaman el orden de prelación para su asignación.
Y eso es una de las cosas que se tiene que corregir para precisamente transparentar estos procesos y garantizar que realmente los que obtengan los mejores resultados en términos de los distintos mecanismos de los concursos sean los que obtengan las plazas. Dicho eso, no se nos olvide, que 171,407 plazas en este periodo se otorgaron a través de concursos de ingreso. Estoy ahorita hablando de los de ingreso. De esas fueron 147,688 para educación básicas y de esas 68.7% fueron para normalistas. ¿Okay? Esa es la realidad. Ahora bien, no quiere decir, y comparto en eso con Manuel, que esto es magnífico, prístino y que no hay problemas para nada. Y eso es lo que sí se tiene que corregir. Y nosotros desde la sociedad civil y la academia hemos sido muy críticos. De hecho, pusimos sobre la mesa una propuesta de reforma, una serie de académicos y organizaciones que nos agrupamos en lo que le llamamos Red de Educación Derechos, de una propuesta de reforma constitucional que complementara lo que presentó el presidente y que retomaron los partidos de oposición y que es parte de lo que se está discutiendo. Y en la autocrítica, a la que llama perfectamente Manuel, hay una autocrítica que tiene que ir en los dos lados. Por un lado, y por eso en la autocrítica, reconociendo los errores de la implementación, que se quiten las consecuencias punitivas de preservar el trabajo en términos de la evaluación, y así está el dictamen que se está discutiendo. Pero no neguemos un fenómeno, yo no dije todos los maestros, pero hay un problema muy serio. O sea, el propio Torres Bodet, si nos gusta la historia, el propio Torres Bodet en sus memorias hablaba de la colonización de la Secretaría de Educación Pública por parte del sindicato. Desde entonces veníamos históricamente como producto de este pacto corporativo en el que la autoridad fue responsable también de este problema de falta de correcta gobernanza del sistema educativo. Manuel, ¿cómo va? Hablamos mucho y la verdad son muchos los conceptos, los detalles, pero en el fondo pareciera que por más que se planteen las reformas legales y los puntos procesales, la realidad mexicana se sigue imponiendo con toda la fuerza de todo lo que sabemos de corrupción, de impunidad, de tráfico. Claro. Es que aquí hay un supuesto, y es un supuesto que yo considero que es muy pernicioso para el país, y es que hay que arreglar todo en la Constitución. Porque, uno, si está en la Constitución, está macizo, y segundo, si está en la Constitución, se cumple. Y nosotros tenemos en la Constitución derecho al trabajo, al agua, al medio ambiente, y no tenemos nada de eso. De 2012 a 2013, el artículo 3 en 2012 tenía 4,149 palabras. En 2013, con la reforma de Peña, tiene 12,844. Es decir, se multiplicó por 3 por 4, 12. Y el 62% del contenido de la reforma de Peña era laboral. La pregunta seria es, ¿por qué se quiere arreglar el problema laboral al que alude Marco sobre el artículo 62, etcétera, en el tercero? Pues que se arregle en el 123. Es decir, que si se quiere transformar y corregir los vicios que hay en los asuntos laborales, se vaya al 123. Meter lo laboral en el tercero y meter entonces un régimen que no es ni apartado A ni B, sino que queda a cargo exclusivo de las funciones del Congreso, es una manera de control del magisterio y de confundir lo que es un artículo constitucional con lo que son disposiciones laborales, incluso reglamentos, incluso organigramas, incluso cómo se decide y cómo se designa cada una de las ternas, y ahora en esta propuesta hasta una tira de materias que ya es el colmo, es decir, se debe ver. Hoy lo decía Marco en un programa de radio. ¿Cómo es posible, si el conocimiento va en movimiento, que se ponga un plan, un currículum? Pero te indica, Julio, señores del auditorio, que en vez de tomar las riendas del asunto y hacer política en serio e irse al 123, se incorpora en el tercero lo que se es incapaz de resolver en la adecuación del 123. Por lo tanto, el artículo tercero se desnaturaliza y en vez de ser una guía
¿no? Y sobre todo en esta cuarta transformación. Hay una cosa que nos quedó a deber esta cuarta transformación. Se anticipa como cuarta transformación. Las otras fueron concebidas como transformaciones a posteriori. Esta dice, soy una cuarta transformación. Pues señores, la propuesta que mandaron en materia educativa es de una pobreza terrible. Hay que hacer un reclamo. Es decir, la posición crítica no puede ser una posición crítica solamente a un grupo de colegas que piensa distinto. Para eso hay derecho. Lo que no puede hacerse es no decirle al gobierno actual que la propuesta que envió es una propuesta que supuso que si quitaba la parte que decía laboral, entonces iba a estar todo arreglado, porque dejó todo tal cual. La propuesta actual es el mismo telar de la del 2013, nada más que con distintos hilos. Donde decía INE, pusieron otra cosa. Donde decía Servicio Privado Docente, pusieron otra cosa. Es decir, no se transformó el tercero en una propuesta educativa de rumbo, de valores y de regulaciones generales que luego en las leyes secundarias se detallaran. Se quiso detallar en la Constitución. Pasamos de 12.844 a, si se aprueba este dictamen, a casi 13.500. A ver, yo creo que más allá, más allá de los criterios del número de palabras, vámonos a la sustancia. Y hay una parte que coincido en la crítica de Manuel y hay una parte en la que difiero profundamente. En la parte que coincido es que en México, ahora pasa en el tercero, pero pasan en muchas materias, nuestros legisladores quieren poner todo en la Constitución. La Constitución es como el gran árbol de Navidad, ¿no? Al punto que sí yo sigo sin entender el por qué hasta ahora en el dictamen se contemplan las materias del plan de estudios, sobre todo porque, pues pensando en la evolución del conocimiento, para algún futuro gobierno, algún futuro secretario de Educación, hacer ajustes al plan curricular va a estar en chino, porque pues en la Constitución ya está amarrado, y en el fondo, pues otra vez es una disputa de plazas, ¿no? Plazas para para maestro de civismo, plazas para historia, etcétera, etcétera. Pero coincidiendo en esa parte de la crítica, en lo que difiero es decir que es el mismo telar, pero con hilos de distinto color. ¿Por qué? Por un lado, el hecho, insisto, que se haya quitado las consecuencias laborales de evaluación, que se reconozca constitucionalmente el derecho de los profesores como agentes de la transformación social a tener una formación que les sea pertinente, no es menor. Aquí el gran desafío y el gran reclamo y lo que vamos a tener que como sociedad, como medios de comunicación, especialistas, estar exigiendo es el cumplimiento de esa promesa. Por eso aludía al principio de que pues en la promesa ni siquiera hay una proyección presupuestal, pues entonces ya no me queda tan serio qué tan seria es la promesa. Eso es lo que hay que criticar. La parte, por ejemplo, que hace la propuesta de incluir que haya un enfoque de equidad en las políticas educativas no me parece menor. Otra vez, una parte es la parte enunciativa y otra cosa va a ser las políticas públicas para hacerlo cumplir. Por supuesto que nosotros sabemos, hay que nomás ir a cualquier estado del país para ver el problema profundo de desigualdad de oportunidades educativas que hay en este país y en donde lamentablemente la educación hasta ahora no ha servido verdaderamente de escalera de ascenso social para poder resolver tanto el problema de manera efectiva de la pobreza como de la desigualdad. Entonces, que se reconozca en la Constitución que hay que tener este enfoque de igualdad sustantiva no es menor, pero tampoco exagero su logro, porque yo digo, como Santo Tomás, hasta que yo no vea en la legislación y sobre todo las políticas públicas que deriven de la legislación, que sean consistentes con esa promesa, le voy a creer a esta reforma que se presenta que de una vez por todas sí va a cumplir lo que no cumplieron las 4 anteriores. Insisto, por eso dije hace ratito, las 4 anteriores prometieron cosas muy similares en términos de resolver equidad, inclusión y aprendizaje. Que ahora en vez de calidad le van a llamar excelencia, pues a ver, ahora sí que en términos del reconocimiento de la propia ONU, o sea, no es menor de decir necesitamos que haya un conocimiento, un aprendizaje integral en nuestras aulas, pero eso no cambia
de solamente establecerlo en la Constitución. Necesitas un montón de factores. El factor más importante, no el único, no quiero decir es el único responsable, pero sí tiene una gran responsabilidad, es el maestro. Y por eso se le tiene que reconocer como profesional de la educación. Y se le tiene que cumplir, no verle la cara, como pasó en la reforma que está por ser derogada, en términos de que le prometen el traje a la medida y puro cuento, en términos de que dicen, como nunca ha habido, así lo dijo el señor Nuño, como nunca ha habido dinero para la formación docente, resulta que no lo gastaron en publicidad y terminaron viéndole la cara a los cursos de formación en educación básica a los profesores. Esas cosas se tienen que corregir. Total, que no avanzamos, Manuel. A mí me parece que si vemos el dictamen actualmente en discusión, lo que hace es ser un espejo de la reforma de Peña. Es decir, en vez del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, se propone un centro de revalidación del magisterio, que tiene muchísimas de las funciones que tenía el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y en vez del servicio profesional docente, propone un servicio de carrera magisterial que va a ser definido exclusivamente porque se modifica el artículo 73, que son las facultades exclusivas del Congreso, por el Congreso. En ese sentido, a mí me parece que el dictamen actual no resuelve el problema. Tiene términos, como dice Marco, muy interesantes, interculturalidad, hay muchos interesantes, ¿no? Sin duda. Pero la estructura del dictamen es una estructura que es hermana, casi siamesa, salvo en la cuestión de lo punitivo, como se ha dicho. ¿Y cuál es el problema? El problema es que también, por ejemplo, propone gratuidad y obligatoriedad de la educación superior. Y luego no hay ninguna previsión presupuestal para que esto sea posible. De tal manera que hay un grave riesgo en el dictamen actual. Si se dice que el Estado garantizará el ingreso al nivel superior, pero no dice al nivel superior público, entonces las becas se van a convertir en vouchers, es decir, en pagos que con dinero público se van a hacer a las universidades privadas. Si el neoliberalismo ha muerto, pues está rete vivo, porque es la forma más cruda del neoliberalismo, si se entiende sustantivamente, no como adjetivo, decir, te vamos a dar dinero a ti personalmente, y tú ve a la universidad que quieras. No, perdón, es dinero público. Yo no tengo esa lectura, perdón, Manuel, sería el primero que si fuera lo que está en el texto constitucional en términos de que implicara vouchers y demás, sería el primero en unirme a ti a hacer la crítica muy puntual del asunto. Pero yo leo el dictamen que se iba a discutir hoy y yo no veo en ningún lado eso que está diciendo Manuel. ¿Por qué? Por un lado, se establece en la fracción 10ª del artículo 3º, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, ¿no? Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán oportunidades de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Luego, dice el artículo transitorio, el artículo 15º, para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de la fracción 7ª de este artículo. Asimismo, se establecerá un fondo especial que asegure a largo plazo los recursos económicos crecientes para la prestación de estos servicios y la plurianualidad en la infraestructura. Perdón, yo no veo en ningún lado esta lectura que sí ya me parece muy tenebrosa, de que esto va a abrir la puerta a que entonces va a haber vouchers educativos. Creo que la crítica, esa sí es una crítica y estos artículos trataron de resolver el problema, que no se vale prometer que va a haber educación superior, ahorita solo tenemos cobertura del 36%, sin otra vez decir de dónde va a salir el dinero para poder cumplir con estos requisitos, sobre todo porque acordémonos que en el presupuesto otra vez ya le querían quitar la lana a las universidades públicas. Manuel. Sí, a ver,
lo pongo a consideración del auditorio y veremos cómo se resuelve. Garantizar el acceso al nivel de la educación superior debe de decir pública, si va a tener apoyo de dinero público. Debe decir pública, ¿no? Segundo, una cosita, por ejemplo, del dictamen. La admisión y promoción de los profesores va a ser en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un egresado de una licenciatura va a poder dar clases, como decía la ley anterior, si pasa el examen. No, en igualdad de circunstancias sería que el egresado de cualquier licenciatura, para estar en igualdad de circunstancias, tendría que pasar un periodo largo en las normales aprendiendo pedagogía, porque no es lo mismo saber que saber enseñar. Claro. Es decir, yo pienso que en este dictamen hay muchas cosas que se tienen que revisar, pero sobre todo lo que se tiene que hacer es, a mi juicio, tratar de ver si lo que se hizo fue sustituir la reforma del 2013 con una versión en la misma lógica en el 2019 que pasa por la profunda desconfianza en el magisterio. ¿En qué sentido? Si antes era el único culpable, ahora es el único responsable. Claro. Cuando la educación es una relación muchísimo más compleja. Pero otra vez, es que yo creo que no es cierto eso de que es el único responsable. O sea, a ver, yo creo que ni satanizar al magisterio, ni tampoco verlo con condescendencia. Hay que verlos como profesionales de la educación. Voy a hacer unas preguntitas rápidas, ya estamos en el tramo final de esta mesa. Manuel, ¿qué calificación le pones al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma? Del 1 al 10, del 0 al 10. Yo lo repruebo, porque tuvo en sus manos la posibilidad de coordinar una propuesta educativa del tamaño de la transformación que proponen, y lo que entregó fue una propuesta llena de defectos y llena de imperfecciones, y sobre todo sin sustancia novedosa. ¿Lo repruebas con un 5 o menos que un 5? ¿O da lo mismo? Sí, digo, es que la diferencia entre 1 y 5 no me importa. Lo que en calificación, Julio, no sé, pero yo repruebo una actitud de un gobierno que dice querer un nuevo régimen, que no se preocupó por tener una estrategia educativa de ese tamaño. Marco Antonio, ¿qué calificación le das a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública? Híjole, yo sería igual de crítico, pero por otra razón. O sea, la razón que yo observo es que... Pero también lo reprobarías. Pues si pasaría sería como con 6. ¿Por qué? Porque con franqueza, o sea, yo he observado a lo largo de estos meses afirmaciones del secretario que faltan a la verdad. Por ejemplo, cuando habló de faltar a la verdad es muy bonito, pero quieres decir mentiroso. Sí. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dijo que había un estudio de la Fundación RAND sobre la evaluación y que incluía el caso mexicano. Yo sí leí el estudio. No incluye a México, no tiene las conclusiones que él dice. Dijo, la semana pasada se aventó una que me preocupó mucho, que para tratar de vender precisamente el logro de la reforma, otra vez faltó a la verdad. ¿Por qué? Porque dijo que ahora sí no se le iban a cobrar los cursos de formación al magisterio. Yo dije, híjole, pues no se le han cobrado, muchos, o sea, nunca el Estado ha cobrado de esos cursos, y si él tiene pruebas de eso, ¿dónde está la denuncia contra las personas que hicieron ese cobro? Porque no lo puede decir a la ligereza como autoridad. Entonces, esos dos ejemplos nada más evidencian, creo que, un problema de cómo hace su gestión. Bueno, aprobado con 6. Con 6. Con 6. Bueno, Manuel, ¿viene el Baester? El Baester ocupará cargos sindicales y ejercerá o influencia sobre lo que viene en el factor educativo. Espero que no. Y espero que no, porque uno de los grandes retos de esta cuarta transformación, si en efecto procura hacer un cambio de régimen, es la libertad sindical y y recordemos que la disidencia magisterial inicia pidiendo democracia sindical. Ahí viene el Baester. Pues yo creo que claramente lo va a intentar,
Y otra vez, yo quiero pensar que el secretario aprendió de la historia cuando él fue subsecretario y oficial mayor de la SEP en la época de Zedillo. Y luego secretario. Exacto, porque en esa época que trabajó muy de cerca con la señora Elvester Gordillo, pues hicieron concesiones que terminaron afectando al magisterio. La famosa carrera magisterial que tenía en origen un buen propósito, se pervirtió, precisamente tolerado por la autoridad federal. Entonces yo quiero pensar que aprendió para tratar de evitar tener enjuagues con ese tipo de liderazgo magisterial. Creo que ya esta será la última pregunta, pero más allá de los detalles específicos del actuar de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pregunto, Manuel, ¿la CENTE finalmente ha sido el factor que ha impedido que se cometan más abusos y pifias en el manejo educativo del país? Es decir, ¿cuál sería el papel, héroe o villano? A mí me parece que ninguno de los dos. A mí me parece que es una, es una alternativa sindical que ha tenido como cuestiones importantes ser la más clara en términos de los procedimientos que iban en contra del magisterio. Yo creo que se pueden cuestionar sus métodos, pero no las razones por las cuales se han movilizado. Y creo que esa movilización no la tuvo el CENTE. Es espantoso que durante 6 años Juan Díaz de la Torre haya sido el brazo derecho impulsor de una reforma que le quitaba los derechos laborales a sus trabajadores. Se dirá que la CENTE exagera, sí, pero la CENTE, esa corriente sindical, sí trata de responder y puso vidas, puso despidos, puso cárcel. Marco Antonio, al final, ¿cuál es tu valoración de la CENTE, más allá de los detalles? Pues mira, a mí me llama la atención que en toda esta discusión predominó la obsesión de la parte laboral, la parte de las plazas y demás. ¿Dónde estuvo la discusión del derecho a la buena educación de los niños y los jóvenes de este país? Por parte de la CENTE, dices. Y del CENTE. Llevamos en Oaxaca más de 22 años que no hemos tenido 22 años, vamos a dejar el sexenio de la reforma mal llamada punitiva. 22 años sin un año escolar completo. O sea, veamos los resultados educativos en las distintas escuelas, en donde ni siquiera podemos tener resultados de Michoacán, de Chiapas, de Guerrero o de Oaxaca, porque los maestros no lo permiten. Entonces, perdón, pero hay cosas que yo puedo entender que defiendan lo que ellos observan como derechos laborales. Jamás he visto una verdadera defensa así tan airada por tener una buena educación para sus alumnos. Perdón, eso sí hay que dejarlo claro. O sea, si sí fuese de esa manera, explícame cómo en 22 años vamos a dejar la reforma que están por derogar. Ninguna de las reformas, ninguna, les ha sido satisfactoria. Siempre dicen que es privatizadora. Siempre dicen que es una imposición, si no es el Banco Mundial, es el BID, es la OCDE, todos lo quieren, el neoliberalismo y demás. Marco, y yo insisto, perdón, ¿dónde está el derecho de la educación? Se nos acaba el tiempo, tienes la última. Nada más. Marco, puede tener muchos errores. ¿Qué sección del CENTE tiene un proyecto educativo como el PTO? Es decir, no se vale decir que la 22, que son 70,000 personas, tienen un comportamiento uniforme. He visto en Oaxaca procesos de renovación educativa que brincos diéramos por tenerlos universitarios. Sí, vemos que salen los mejores resultados de las escuelas públicas del país, de Oaxaca. Veo cómo cada vez que ha habido huelgas, ahí están las estadísticas, cada vez que ha habido huelgas, incluso las personas de menores recursos, cuando pueden, optan lamentablemente para el sector privado o optan para escuelas públicas de otras entidades porque las de sus hijos han sido secuestradas. Perdón. Bien, pues esto está justamente en el momento de la mayor discusión, pero tenemos que retirarnos. Les agradezco mucho a ambos. Marco Antonio Fernández, gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias, Manuel Gil Antón, por haber estado aquí. Gracias, Julio, y gracias, Marco. Muchas gracias.